Yeah. Ya, ahora vamos a ver la ayudantía de ecuaciones cúbicas. ¿Ok? Le tengo cuatro ejercicios de que no, puta, no son tan peludos de ver, no son tan difíciles de todo el tema. Este es el ejercicio que vimos la semana pasada, no sé si se acuerdan. Era el estanque cilíndrico, tiene 4 kilogramos de nitrógeno a 48 grados Celsius y 25 atmósferas. Determina el volumen del estanque utilizando la ecuación de Van der Waals. Y nos daban todos los datos, podíamos calcular A porque sacamos la temperatura crítica y la presión crítica de las tablas del Smith-Barnes. Apéndice B, ahí están todas las especificaciones de sustancias puras, creo que se llama. El apéndice B del Smith-Barnes, ya sea cuarta, quinta o séptima edición, lo tiene ahí. Entonces calculamos A, chucha, no, todavía no. Calculamos A, calculamos B, calculamos los moles, no, los moles todavía no. Tenemos A y B, y yo tiré al tiro toda esta ecuación a la calculadora. Y esta ecuación me dio este valor. Entonces este valor, como está en volumen molar, el litro partido en mol, lo multipliqué por la cantidad de moles. Y eso me dio los litros que yo necesito para poder almacenar 4 kilogramos de nitrógeno. Si se fijan, es un estanque, un cilindro igual chiquitito, son 150 litros, 151 litros. No es tanto, porque igual son 4 kilogramos de nitrógeno. Algo que tienen que entender... llegó alguien más. Qué emoción. Ya. Oye, se una pregunta. Ujú. Ahí la fórmula que ocupaste la estáis multiplicando por el volumen y Sí, eso da lo mismo. no, es que aquí me equivoqué, porque esta era la... Eso era el dato Sí, ese era el que dato te que le había había dado. dado para hacer la linealización. Oye, espérate, voy a cerrar eso. Ya. Sí, ese era el dato que le había dado para hacer la linealización, po, como era acá. Pero ya, como lo vimos la semana pasada, esta era la forma de resolver el ejercicio. Teníamos que tirar... Puta la wea. Teníamos que tirar toda esta ecuación a la calculadora y esperar que den un resultado bueno. Un resultado... Ojalá que nos dé algún resultado la wea. O sea, al menos les va a dar uno. Eso va a ser siempre, ¿ya? Al menos les va a dar uno. Puede darle tres, puede darle dos iguales y uno diferente, que eso es muy difícil que pase. O puede darle uno real y dos complejos, ¿ya? Así que al menos siempre les va a dar uno. Y ok, por el otro lado tenemos la parte de la linealización, que es acá. Que como yo les dije la semana pasada, tenían que multiplicar todo lo que estaba abajo de las fracciones, se multiplicaban, como ven acá. Entonces se hacía un juego algebraico, se multiplicaba el P por todo eso. Como el RT estaba dividido por V menos V menos B, solamente se multiplicaba por el B cuadrado. Y por otro lado, espérate, en este caso creo que conviene más el puntero. Y por otro lado, como el A estaba dividido por el B cuadrado, se anulaban los B cuadrados, se tachaban y solamente nos quedaba el A multiplicado por el V menos B. De ese caso, se empezaba el trabajo algebraico en donde se multiplicaba cada uno de los paréntesis para tener todas situaciones lineales. Se igualaba toda la expresión a cero y se veían la factorización de los b, quedándonos de esta forma: b al cubo más b cuadrado por algo más b por otra cosa más otra cosa, ¿ya? Y aquí está todo dicho. El a va a ser menos p por b menos rt partido en p, y eso es lo que nos da el a si lo reemplazamos en cada uno de los factores.
El B por otro lado va a ser A partido en P, que va a ser 0,0516. Y el C va a ser igual a menos AB partido en P, y esto va a ser igual a menos 0,00202. Teníamos... ¿cómo se llama? Hice solamente ejercicios de un... esto es ya para explicar cómo vienen los ejercicios después. Porque solamente expliqué Cardano para este, ¿ya? Solamente expliqué la esta de Cardano para este. Los demás no lo tienen. Y es porque los demás solamente tienen un volumen, tienen un volumen, ¿ok? De ahí voy a tratar de, si es que la profe sigue con esta materia, para la próxima semana, les voy a traer un ejemplo que tenga un Cardano menor de cero, y así existan tres soluciones, y lo veamos con calma. ¿Ya? Pero de momento el Cardano teníamos que calcular la Q y la P, y la Q se calculaba de esta forma, donde teníamos 2 al cubo menos 9AB más 27C partido en 27, y esto nos dio 0,112231. Y por otro lado teníamos el P, que va a ser igual a B menos A al cuadrado partido en 3, y esto va a ser igual a menos 0,354597. Con esta fórmula calculábamos el determinante, y esto va a ser igual a 0,0015. Da lo mismo. Pero aunque sea muy pequeño este valor, aunque sea demasiado pequeño, sigue siendo positivo. Entonces solo existe una solución, una sola solución. En ese caso, la expresión que teníamos acá, expandida, nos queda de esta manera. El volumen al cubo más el volumen al cuadrado multiplicado por el A, más el volumen multiplicado por el B, más el C, que en este caso no tiene negativo, por eso es menos, va a ser igualado a 0. Y como ya sabíamos que va a tener una sola solución, esta ecuación la podemos atacar de manera fácil en la calculadora o en el mismo solver. Si ustedes esta ecuación la meten al Wolfram, como lo expliqué la semana pasada, también les va a dar el mismo valor. En este caso, imagínense. ah, Acá nos dio que era 1.0568 y acá nos dio 1.0591. La diferencia radica en solamente que acá me comí decimales del A, el B y el C nomás. Y de eso sacamos, calculamos el volumen, tenemos el volumen molar y podemos calcular el volumen real, en donde tenemos el volumen molar multiplicado por la cantidad de moles que ya le habíamos sacado acá. Ah, y eso nos da 151,303 litros. Muy parecido al 150,975 litros. ¿Ok? Entonces, ¿con qué es lo que se tienen que quedar acá? Con esta ecuación. Con esta. La que está... Yo todas las ecuaciones que son importantes se las remarqué en rojo, que son la linealización de las cúbicas según el ejercicio que nos pidan. En este caso nos pidieron la ecuación de Van der Waals, y acá en rojo le tengo la linealización de la ecuación de Van der Waals. Que esa también se las dio la profe en la ayudantía. Por otro lado, tenemos un estanque que contiene 3000 moles de CO2, 100 grados Celsius y 50 bar. Determine el volumen del estanque utilizando la ecuación de Redlich-Kwong. Tenemos los datos, podemos sacar A, porque A tenemos la fórmula, que es esta, y tenemos B, que también es esta. Entonces si reemplazamos los datos, nos va a dar un A y nos va a dar un B, y todos vamos a ser felices. Y otra cosa, esto se me había olvidado. Para la ecuación de Van der Waals y para la ecuación de Redlich-Kwong, en sí es re simple, o sea, es re simple saber lo que nos están pidiendo. Porque si nos piden, por ejemplo, haga con la ecuación de Redlich-Kwong el cálculo de la temperatura, puta,
en sí se vuelve un poco más complejo, pero se despeja la temperatura nomás. Se despeja la temperatura. Porque tendría una ecuación con x y raíz de x. Esa sería la gran diferencia que tenía. Pero tampoco es tan complejo. La gran complicación que tenemos acá es que tenemos un... ¿Cómo se llama? Tenemos un... Los volúmenes son cúbicas. Si nos piden el volumen es donde está el difícil. Por eso es que la mayoría de los ejercicios de tanto de Van der Waals como de Redlich-Kwong siempre nos van a tender a pedir el volumen. Ah, mira, María. Ya. Ok. ¿Cómo se llama? Como les decía, los ejercicios de Redlich-Kwong o de Van der Waals, como la temperatura es fácil, es entre comillas fácil de sacar, porque aquí les queda una ecuación, creo que sí. Este paso para allá, no, y no se multiplica, así que está bien. Les quedaría con una x y una raíz de x. Y la presión, ¿para qué nos molestamos? Es decir, tenemos la R, tenemos la T, tenemos el A, el B, tenemos el volumen molar, podemos calcular la presión fácilmente. Por eso el desafío de todo este ejercicio de Redlich-Kwong o de Van der Waals es netamente calcular el volumen, que es para eso que se ocupa el Cardano, que es para eso que se ocupa las distintas metodologías para resolver el ejercicio y todo esto. La cosa cambia en Penn Robinson y por eso le hice dos ejercicios de Penn Robinson, ¿ya? Pero en sí, veamos con calma este ya que es un ejercicio nuevo que no vimos la semana pasada. Teníamos los datos, podemos calcular A, podemos calcular B, que nos dio 64,6 y 0,0297. Y tenemos la ecuación de Redlich-Kwong. Lo más difícil de ver acá es que prácticamente tenemos una temperatura que está dividiendo a la. Eso es como lo más difícil que podríamos ver. Pero por otro lado, como les dije siempre, nosotros podríamos fácilmente meter esta cuestión en Wolfram. Nosotros podemos meter esta ecuación acá con todo lo que implica. Pues decir, reemplazamos el R, reemplazamos el T, reemplazamos el B, reemplazamos el V, reemplazamos todo. No, el V no, pues, digo, el V, sí, pues el V vendría siendo la X. Reemplazamos todo porque se supone que tenemos A y tenemos B. Nosotros ponemos de manera que prácticamente todo cae para acá. Eso hay que hagámoslo. Tenemos var y entonces el R vendría siendo 0.08314 multiplicado por la temperatura que la calculamos que es 373.15, ¿cierto? Cerramos ese paréntesis y dividimos por x menos 0.0297. A esto le restamos el A, le restamos el A que es 64.4 dividido en x por x menos 0.0297 por 373.15 elevado a la 0.5. Todo esto menos la presión que vendrían siendo 50. Si lo escribimos de esa forma, Wolfram lo va a tomar así. ¿Se fijan? Que es igual a la ecuación que tenemos acá, solamente que reemplazada. Ah, aquí me equivoqué porque le puse un 0 de más. Sí.
Ahí Et- no es más, x más 0,0297 verdad, también me equivoqué en eso, la puse la rápido. y este 4,6. 64,6 también. Y creo que ya ahí estaría todo. 0,08314, 373,15, 0,0297, 64,6, 0,0297, 373.15 menos 50. Ya, ahí estaría. El 50 es la presión y lo único que hice fue igualar todo esto a cero, así que la presión pasa restando a toda la expresión. ¿Ya? Esto es una ayuda para los que no tienen la calculadora de la Texas. Y prácticamente Wolfram Alpha funciona como una Texas. Así que les puede servir en la prueba. Si ustedes bajan, aparte de que van a ver varias cosas de que no van a entender casi nada, van a llegar a esto. Y esta vendría siendo, hay partes donde dice real root, que vendrían siendo raíces reales, o complex root, que son las raíces complejas. Ya, ustedes, si les dice real root y les dice 3, saben que tienen un determinante menor que 0. Si le dice real root y aparece una, saben que tiene un determinante mayor a 0. Entonces van a tener una sola solución real y dos complejas. Eso es como parte para poder... Eh, ¿cómo decirlo? Es como para entender por qué esto... cuál es la solución que les sirve. En este caso, como tenemos una sola solución real y dos complejas, significa que estamos en vapor sobrecalentado. Esta es una ayuda que les doy, obviamente, para los que no tienen la calculadora grande. Ahora, si ustedes pueden ayudarse de esto en la prueba, adelante, pero tienen que también ejercitarse para poner todas las cosas bien como corresponde. Es decir, cachar el tema de los paréntesis y todo eso. Al fin y al cabo, esto también es una ayuda para ustedes. Entonces, tenemos la solución real, que es aproximadamente 0.539056, que es la que yo puse acá. Eso se multiplica por los 3000 moles y nos da que el estanque que necesitamos tiene que tener una capacidad mínima de 1617.17 litros, es decir, aproximadamente poco más de 1,5 metros cúbicos. Estamos hablando de que podéis encontrar un estanque de 1,7 metros cúbicos. Y eso sería por parte de este ejercicio de la fórmula, ¿cómo se llama? De la fórmula directa, por así decirlo. Si nos vamos, ahora ya no hice la demostración porque esta se la hizo la profe en la clase, ¿ya? A todo esto, esta demostración de Van der Waals yo la había hecho antes de ver el video de la profe en la clase, así que dije, ya la voy a dejar, ¿no? Así que, que voy a andar sacando web. Pero eso. Qué bueno que la profe le haya pasado ¿cómo se llama? La esta, porque así corroboré que no, la mía no estaba mala. La de Regis Kwon, la copié textualmente de lo que puso la profe en su video, ¿ya? Y nada, pues, saben que este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Entonces calculamos A, que es menos R por T partido en P, y nos va a dar menos 0,620474. Creo que alguien se cayó y se unió. Calculamos B, que va a ser esto, menos RTB partido en P menos B cuadrado más A partido en P por T elevado a la 0,5 y nos da este valor. Y calculamos C, que es esto, y nos da este otro valor. Reemplazamos A, B y C en cada una de las estas donde corresponde la ecuación. Y como les dije, Cardano lo expliqué acá y me di la paja de que todos los ejercicios que estamos viendo van a ser de solamente una solución, ¿ya? Por eso es que les di esta explicación de Cardano y nada más. A la próxima clase les voy a hacer un ejercicio en donde aparezcan tres soluciones para que los podamos interpretar con el gráfico. Y eso,
nos da que el volumen molar va a ser igual a 0,539054. Y eso multiplicado por los moles nos da casi exacto el mismo resultado que nos dio en delante. La ecuación de Rayleigh-Kwong es buena, sí, es súper buena, no te lo niego, pero tiene sus contradicciones, tiene sus pros y sus contras. Hay veces que la ecuación no es tan buena y tiene que ver con la temperatura. Pero más que nada eso, la ecuación de Rayleigh-Kwong también le puede salvar. No es como que sea tan mala. Y por último, voy a ver el mensaje. Ya, sí. Yo le simplifiqué la tarea, Ignacio. Jeje. Ah, porque dije, puta, igual que paja trabajar con Penn Robinson y no linealizarla, bueno. Ya, pero como siempre vamos a partir el ejercicio haciéndolo de manera directa, de manera de poner toda la ecuación en la calculadora y que la calculadora haga todo por nosotros. Pero para esto ahora necesitamos más variables. No solamente nos sirve el A y el B, necesitamos el alfa. Y el alfa también depende de un K. Y el K depende del factor excéntrico. Esta es una muy buena ecuación de cúbica, cabros. Muy buena ecuación cúbica, la verdad. Tenemos, el ejercicio nos dice, un estanque cilíndrico contiene... Oye, estamos, pero... ¿cómo se llama? Originales con los ejercicios hoy día, weón. Un estanque cilíndrico contiene 400 mol de acetileno a 70 grados Celsius y 30 atmósferas. Determine el volumen del estanque utilizando la ecuación de Penn-Robinson. Tenemos los moles, la temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico. Calculamos A, como se ve en la fórmula, calculamos B, como se ve en la fórmula, esto ya lo saben, archirra contra mega conocido como dice la profe. Pero ahora tenemos esta ecuación. Ahora tenemos esta ecuación que ya es un poco más complicada, que le agrega complejidad a la resolución del ejercicio. Depende de un K y depende de la temperatura reducida elevada a 0,5. La temperatura reducida ustedes ya la saben calcular. Es la temperatura partido de la temperatura crítica y eso les va a dar un factor y ese factor es el que ponen acá. Pero el K es una fórmula y es esta fórmula. Es una fórmula que depende del factor excéntrico. Y la tienen acá. No es difícil de calcular el K, no depende de nada aparte del factor acéntrico. Entonces lo pueden calcular como una constante. ¿Qué es lo difícil? La temperatura reducida. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en un ejercicio le digo, oye, un estanque cilíndrico que tiene un volumen de tanto y tiene tantos moles de tanto, tiene una presión de tanto y bla, 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 bla. Calcúleme la temperatura. Aquí es donde se pone más difícil. Y es por eso que el ejercicio 4 es un ejercicio de tanteo, ¿ya? De Penn-Robinson. Pero de momento vamos a ver lo que nos están pidiendo acá. Calculamos el alfa porque ya tenemos el K y tenemos la temperatura reducida y el alfa nos dio esto. Reemplazamos todos los valores que teníamos, el RT, el B, el A, el alfa, todo y metemos toda esta ecuación global de nuevo al Wolfram o a la calculadora que ustedes tengan o derechamente donde ustedes quieran. Y nos va a dar este valor de volumen. Este valor de volumen, como es volumen molar, lo multiplicamos por la cantidad de moles y nos va a dar el volumen real que necesitamos en el recipiente, que en este caso son 330 litros aproximadamente. Y ahora, verdad, tengo que sacar esto. ¿Cómo linealizar Penn-Robinson? Aquí está la linealización de Penn-Robinson. Es un huevo, no les voy a mentir, cabrón. Pero quiero que lo hagan ustedes también para corroborarlo, porque yo acá no tengo con quién corroborar. La profe no hizo el ejercicio de linealización de Penn-Robinson, así que traten de hacerlo ustedes. Ya saben cómo hacerlo. Es igual que en Van der Waals, igual que en Rayleigh-Kwong. Ustedes tienen que multiplicar
todo lo que está abajo lo tienen que multiplicar y les va a quedar una expresión así, en donde prácticamente RT, como está multiplicado por V menos B, se va a multiplicar solamente esta parte de la multiplicación. Por el otro lado, y acá para que se diferenciara el A con el alfa, al alfa le puse ALP, alf, ya, por si acaso, alp. Le puse ALP para que se diferenciara, porque si no íbamos a tener una constante A y una constante alfa que son casi las mismas, pues si se fijan. Aquí yo la diferencié con una multiplicación, pero se ven muy iguales, pues entonces yo dije, no me voy a perder acá, así que mejor le digo ALP. Y entonces eso vendría siendo a grandes rasgos, si siguen haciendo el despeje matemático, siguen haciendo las multiplicaciones, la división, digo las multiplicaciones, la suma, la resta, todo lo que debería haber, van a llegar a esta ecuación. Me equivoqué, aquí me faltó algo. Ahí, para que se vea más bonito. No me gustó tanto. Para que se vea más bonito todavía. Ahora sí. Entonces ya saben que este va a ser su A, este va a ser su B y este va a ser su C. A todo esto no quiero... ¿cómo se llama? No quiero que ocupen... Si la profe les dice ocupen Penn Robinson la prueba, no ocupen esta ecuación directa, ¿ya? Por favor. Quiero que ustedes la hagan. Y quiero que corroboren que no tiene errores. Porque puede ser de que yo me haya comido, por ejemplo, no sé, acá teníamos una igualdad. Y puede ser de que yo me haya comido así como, no le cambié el signo al pasarlo al otro lado de la igualdad. O cosas así tontas, ¿ya? Así que por eso quiero que ustedes lo hagan. Para corroborar al menos y que los dos lleguemos al mismo resultado y digamos, sí, sí. No, tío. Porque no sé si la profe les va a dar la linealización de Penn Robinson. Y si se las dan bacán, pues ocupen esa. Va a ser 100% más segura que las mías. Entonces, tenemos A, tenemos B y tenemos C. Perdón. Calculamos el A, el B y el C correspondiente para cada término y lo reemplazamos en la ecuación. Después esto lo llevamos también al cálculo, ya sea analítico o de calculadora. Y nos da un término de 0.819281. Y ese nos da el volumen molar. Entonces, para sacar el volumen real, multiplicamos ese valor del volumen molar por la cantidad de moles y nos da los mismos 330 litros aproximadamente que necesitamos para este estanque. ¿Ok? Les dejo esta fórmula, véanla bien, sáquenle pantallazo si es que quieren. Pero es más que nada, así es como debería ser. Si quieren también les mando ¿cómo se llama? El PPT, para que lo revisen de manera buena. Y por último, aprovechando de que me voy a aprovechar de mi situación y voy a terminar la ayudantía un poco antes. Estoy un poco enfermo. El ejercicio 4 nos dice, al fin variamos el ejercicio y nos dice, el estanque cilíndrico contiene acetileno con un volumen molar de 1.2 litros por mol y una presión de 45 atmósferas. Atmósferas da lo mismo, ¿ya? Determine la presión del estanque utilizando la ecuación de Penn Robinson. Nos piden utilizar la ecuación de Penn Robinson para determinar la temperatura del estanque. Por eso, el A, el B y el K se siguen calculando directamente porque el A y el B dependen de R, la temperatura crítica y la presión crítica. El K, por otro lado, depende del factor acéntrico. Entonces, ¿tenemos el factor acéntrico del acetileno? Lo tenemos, así que no hay drama tampoco. ¿Dónde está el talón de Aquiles de esta weá? Es que necesitamos la temperatura reducida para calcular el alfa. Y la temperatura reducida está metido entre medio la temperatura real. Y eso es lo que nosotros tenemos que calcular. Tenemos que ir calculando la temperatura real. Entonces, el alfa que nos va a quedar 1 más el K por
1 menos la temperatura reducida elevado a 0,5, no podemos calcularlo porque no tenemos la temperatura reducida. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos sacar la temperatura de acá, despejar. Si nosotros despejamos la temperatura de esta ecuación, la ecuación nos cambia a esta forma. ¿Ya? Esto es solo un despeje. Derechamente. Pasáis la presión, o sea, pasáis toda esta expresión. Ah, aquí me equivoqué, po, porque esta pasa sumando. Sí, menos mal que me di cuenta al tiro. Esa pasa sumando. Ahí. Porque tenemos un hasta acá y lo pasé para allá sumando. Entonces en el Excel, ¿cómo le puse? Le puse restando también. No, tengo un error acá. Pero da casi igual. Da casi las mismas iteraciones. Lo cambiamos al tiro para que no haya más problemas. Deme un momento, chicos. Al tiro lo... Ya. Sí, debería servir. Sí, deberíamos estar listos. Ya. Entonces, como le iba diciendo, tenemos la... ¿Cómo se llama? Pasamos sumando al otro lado. El v menos b pasa multiplicando. Pasa multiplicando para allá. Multiplica el p y multiplica el a por el alfa. Y por eso queda así. Y el el r pasa dividiendo al otro lado. Por eso tenemos el r dividiendo a la presión y el r dividiendo la a por el alfa. ¿Ok? Y si ustedes hacen el cálculo de todo esto que está entre medio, les va a quedar b cuadrado más 2vb menos b cuadrado. ¿Ya? Para que lo hagan. Es re simple verlo eso. Ahí les dejo el ejercicio para que lo vean ustedes. Y como esto es un ejercicio tanteo, lo hicimos en Excel, po. Tenemos el volumen molar, obviamente. Tenemos la presión, temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico, el R, el A, el B, el K. Todos estos valores los puse yo directo, no los calculé, ya porque me dio paja. Pero ahí ustedes lo hacen con mayor exactitud. Ya. Calculamos a través de la ecuación de gases ideales nuestra primera temperatura. Nuestra primera temperatura. Oh, estoy enfermo. Y lo que nosotros tenemos que ir haciendo, aparte de ir calculando la temperatura reducida, con esto calculamos el alfa. Si se fijan, el alfa vendría siendo 1 más K, el K está acá, entre paréntesis 1 menos la temperatura reducida elevado a 0,5. Todo esto, todo el paréntesis que está el paréntesis más de afuera, elevado al cuadrado. Entonces, ahí. Entonces ahí tenemos la ecuación para poder calcular el alfa. Y como tenemos el alfa, llevamos toda la expresión esta fea grande que tenemos acá, la llevamos a el cálculo nuevo de la temperatura. Tenemos presión, entre paréntesis, V menos el V, todo esto dividido por el R, más, entre paréntesis, el A multiplicado por el alfa es el único que no está fijado, por si se pueden ver.
Es porque dependemos del alfa para poder calcular la temperatura, po. Todo esto multiplicado por el V menos el V, perdón, el V menos el V, dividido en R por el V al cuadrado más 2 veces V por V menos V al cuadrado, como se ve acá. Calculamos eso, vemos la diferencia, y la diferencia que va a ser el valor absoluto entre uno y el otro, y nos dice que prácticamente la temperatura más 1 va a ser igual a 6,54. Nos damos la nueva temperatura, vemos cuando hacemos de nuevo directamente, lo único que tenemos que hacer es esto y nos va a dar todos los cálculos, y después hacemos marcamos toda esta y lo tiramos para abajo y nos va a dar todos los cálculos, ¿ya? La profe generalmente les dice a ustedes que tengan una diferencia de un... Perdón. Que tengan una diferencia de un solo... de una sola unidad. Pero si lo hacen en Excel, pueden llegar a un resultado más preciso. O sea, no es como que les va a poner más nota por eso, pero va a ser más preciso, nada más. Y si no, derechamente, acá ustedes pueden terminar y decir, oye, ¿sabes qué? Esta es mi temperatura. Esta es mi temperatura. 654,19. ¿Por qué? Porque mi temperatura anterior era 654,4 y ahora me varió menos de una unidad. Entonces estoy dentro del parámetro de aceptación. Y si que ustedes quieren un resultado más preciso, por ejemplo, esta va tiene una diferencia de 2,2 elevado a la menos 5. Prácticamente acá casi nada cambia. Entonces esa vendría siendo la forma de abordar estos ejercicios. Ustedes tienen que llegar a esta, o sea, se supone que ustedes debieron haber llegado a esta expresión que es el despeje de la temperatura, ¿ya? Esta ecuación puede ser más simple, creo que sí, puede ser más compleja también, porque yo dejé todo con paréntesis, no me di la paja así como de separar los paréntesis o de separar las fracciones. No, ¿para qué? Si la ecuación sirve así. Así que eso, pues, chicos, no sé si tienen alguna duda. Después la tabla nos quedaba, obviamente como pudieron ver, si la copié textual. Nos quedaba así. Y eso, no sé si tienen alguna duda con respecto a los ejercicios que hemos visto hoy día. Si se fijan, sí, son densos y todo eso. No me expandí mucho en el cálculo, pero sí les puse todas las ecuaciones para que ustedes las vean. Les remarqué las A, las B y las C y las ecuaciones de las cúbicas para que ustedes las puedan hacer en sus casas y puedan... Lo mejor que pueden hacer aquí, cabros, es ver estos ejercicios y tratar de hacerlos de nuevo ustedes. O sea, sin ver el desarrollo. Sin ver el desarrollo, sin ver cómo se hicieron, sin ver cómo lo están haciendo, tratan de hacer todos estos ejercicios de nuevo. Porque al menos ya saben la respuesta. Ya saben la respuesta, ya saben cuál va a ser la respuesta de esta web. Entonces, si tiene alguna duda o no le está dando el resultado que debería darles, van y ven, oye, ¿sabes qué? Ah, me equivoqué en esta weá, ah, me equivoqué en esto otro, este fue mi error, ah, esto no lo vi, o cosas así. Hagan lo mismo con los ejercicios de la profe, eso les puede servir harto para estudiar en esta materia, ¿ya? Y eso, no sé si tienen alguna duda con respecto a todo esto. ¿Sí? ¿No?